impactado la rentabilidad y qué aprendizaje te dejó aparte de esta. Errores. Bueno, más que errores técnicos, no hemos tenido errores técnicos que hayan pues afectado de manera directa el tema pues de costos de costos no, sino de manera directa algún proyecto. De pronto sí, errores involuntarios sí se presentan todo el tiempo. De parte mía, hasta el momento, gracias a Dios no, pero digamos que uno, o sea, sí con los compañeros, por ejemplo, en Medellín, cuando estuvimos trabajando en la Casa Quinta de Las Palmas, yo me dedicaba al tema del diseño y la visualización 3D. Un compañero se encargaba de traducir el tema del diseño al presupuesto. Resultó, pues gracias a Dios, pues no afectó, como les digo, pero ya les voy a comentar. El chico terminó su presupuesto y lo fue a presentar. Justamente el arquitecto al que nos íbamos a dirigir y al cliente se retrasaron. Entonces yo le dije a mi compañero, pues venga, peguémosle la última revisadita a lo que estamos haciendo. Y resultó que pues en el presupuesto no había tenido en cuenta los imprevistos. Siempre hay que tener en cuenta en los presupuestos los imprevistos, chicos, porque básicamente no todo es perfecto, ¿sí? En un presupuesto siempre se tiene que calcular un porcentaje adicional a todo tipo de intervenciones. Si, por ejemplo, la cantidad de un material es 1, pues hay que multiplicarlo por 1.05, 1.03, tener en cuenta siempre esa cantidad, porque en la construcción también se generan se genera mucho desperdicio. Entonces, eso digamos que influyó en que cuando hicimos el cambio en el presupuesto, obviamente antes de presentarlo, el valor aumentó un par de millones más. Entonces, si no hubiéramos tenido en cuenta nosotros este tipo de cosas, si no lo hubiéramos arreglado, digamos, vamos a poner un ejemplo, el cliente dice, listo, son 10 millones, ajá, listo, se entregó el dinero, se empezó a trabajar la obra, pero resultó que después nos hicieron falta 4. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como ya se hizo un contrato, ya se empezó a trabajar, o muchas veces no ocurre, pero pues en este caso yo pienso que sí nos hubiera pasado, y es que nos hubiera tocado responder por esos 4 millones del bolsillo nosotros. Entonces, esto puede llegar a generar temas fuertes, como les digo, para uno como profesional, porque pues no todo, o sea, nadie trabaja para perder, ni nadie vende pan para vender pan, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, en el sector público, siempre ocurre porque pues son proyectos mucho más grandes, son proyectos a nivel territorial, son proyectos de equipamientos grandes. En estos procesos sí se tiene que tener demasiado en cuenta este tipo de cosas para no llegarlos a cometer. Pero como tal que lo hayamos cometido y que nos haya generado algo, no, hasta el momento no, gracias a Dios. Listo, entonces en base a que nos has contado de que has trabajado en planeación, que en estos momentos te encuentras trabajando con la alcaldía en ese tema de obras públicas, yo tengo la siguiente pregunta, y es ¿qué características consideras importantes, fundamentales, en un líder de obra para lograr que un equipo funcione de manera eficiente y comprometida? Porque es el hecho también de que independientemente así tengamos nosotros los costos y los presupuestos ya previstos, el equipo es algo fundamental del cual también se tiene
que tener cuidado por el hecho de que cumplan bien sus actividades, porque sabemos que en caso de que haya un trabajador que no está cumpliendo bien su función, eso también somete el hecho de los costos. Ok, ok, Juan. Eso, bueno, hablamos más que nada como tal de cómo se abordan las diferentes, digamos que, cosas que se presenten en una obra, es la pregunta. Sí, la pregunta es Conflictos. básicamente, tú como líder, ¿cómo logras o qué es estas actividades que tú haces para que el equipo funcione de manera correcta y cada uno haga su trabajo? Ok, pues básicamente en las veces que he funcionado como líder, siempre hay que mantener, chicos, una comunicación clara. Sí, obviamente hay que tener un conocimiento técnico. También hay que tener capacidad para resolver problemas y demasiada empatía con, con el equipo. O sea, no es solo dirigir como tal, es más que nada coordinar y entender a las personas. Nosotros, o sea, por parte mía, pues mi familia, varios de mi familia han sido constructores, maestros de construcción, y pues, pero pues ninguno ha sido profesional en esta área de la construcción. Desde muy niño me he encargado de ayudarle a mi papá, a mis tíos, en el tema de la construcción. Entonces, digamos que nosotros, al momento de ir a untarnos las manos, al momento de ir a solearnos, ¿sí? Al momento de ir a hacer un esfuerzo físico enorme, porque pues la construcción es un esfuerzo físico enorme. Después de nosotros ir y aguantarnos 2 horas bajo el sol, revolviendo una mezcla y dándole y entender el cansancio de todo este tipo de actividades, lo que genera este tipo de actividades, de por ejemplo, llegar a saber qué es un bichiroco, qué es una plomada, qué es un nivel, cómo instalar o tensar o ubicar una maestra, de entender todo este tipo de cosas, hace que pues nosotros al momento de dirigirnos a un equipo ya como directores, como líderes, pues logremos entender por lo que ellos están pasando, porque muchas veces nosotros llegamos normal, común y corriente, vemos que algo está mal, pero ese obrero o esa persona está soleada, está cansada, está, mejor dicho, que ya se quiere ir a descansar. Eso interfiere en el comportamiento de ellos. Y si nosotros llegamos de una como que, hey, ¿qué hubo? Que eso está mal, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Pues digamos que no es simplemente llegar y enfocarse en que el proyecto está bien y que todo esté perfecto, sino que hay que también saber dialogárselo, comunicárselo a las personas, porque pues usted va a trabajar básicamente con personas, y pues si uno entra a interferir directamente con la situación del obrero, créame que el obrero sale y se va bravísimo, y hasta ahí llegó la obra, ¿sí? Entonces, nosotros solitos no podemos realizar un proyecto completo, se necesita el equipo, y pues es lo que diría yo, ¿no? El tema de la comunicación clara y asertiva. Ok, está bien. Y ya referente a esto, de pronto una experiencia o algo que te haya pasado de un conflicto que hayas tenido en estos proyectos, un conflicto que te acuerdes si has tenido ya sea por parte de los obreros, por parte de ingenieros, por parte de cualquier sector que influya en este caso en una obra, a ver si has tenido alguna experiencia en base a eso. Bueno, directamente conflictos no he tenido, pues siempre he tratado de que las veces en las que he ido a supervisar, por ejemplo, más que nada en el sector público, que uno tiene que ser
demasiado, digamos que comprensible, entendible, de manera imparcial. También tiene que uno estar en todo tipo de proyectos, pero realmente inconvenientes, pues no hemos tenido. A veces se tienen con contratistas, pero pues eso ya es por temas legales, por temas documentales, pues que de pronto van a presentar una cuenta de cobro y entregan mal los papeles, pero ellos necesitan que les paguen ya, pero realmente no se puede pagarles ya porque no presentan las cosas bien, se les retrasan, entonces ahí comienzan los conflictos, los proyectos se empiezan a suspender, a tener tiempo en pausa. Bueno, eso pasa en temas del sector público, pero como tal en el sector privado no he tenido hasta el momento ningún tipo de inconveniente o conflicto ni con obreros ni con compañeros de trabajo. Listo, Henry, está muy bien todo. Muchísimas gracias y ya te dejo con la compañera Luisa Fernanda. Vale, listo. Gracias, Juan Pablo. Listo, vale. Ahorita nos vamos a enfocar un lado por la relación con los clientes. Entonces, como mi primera pregunta, te quería decir cómo gestionas las expectativas poco realistas con las que llegan algunos clientes desde el inicio del proyecto. Bueno, eso es interesante porque, bueno, todos los clientes que he tenido, incluso también hablo desde el sector público. Aquí en el sector público, cuando se trabaja en una oficina así, uno no tiene clientes, sino que básicamente pues es como si nosotros fuéramos los clientes de las personas. Las personas siempre están en las nubes, o sea, siempre. Todas las personas llegan con una idea grandísima, tienen los sueños completamente claros y se los colocan encima del escritorio al arquitecto. Entonces, nosotros como profesionales, digamos que nos encargamos de aterrizar calmadamente todos estos sueños y digamos que ideas de las personas. Entonces, digamos que desde el inicio uno puede, digamos, gestionar este tipo de cosas siendo muy claros con el cliente, tanto en los alcances del proyecto, en tiempos de entrega y de ejecución y en los costos. O sea, aquí es, completamente importante el tema de los costos, chicos. Por eso hablaba del tema de los imprevistos. Hay que tener todo muy bien relacionado para que después, digamos, no hayan interferencias. Por ejemplo, el tema de que digas que vale tanto y después que no, resultó que valió más o que valió menos y que no se lo comuniquemos al cliente. Entonces, todo este tipo de cosas. También, pues, siendo también transparente, transparente con los clientes, porque pues igual, como les digo, cuando nosotros somos claros en cuanto a este tipo de cosas, pues la transparencia también hace un valor bastante fundamental en el tema de la relación con el cliente, la relación directa con el cliente. Evita problemas futuros. Ok, listo. Algo que siento que se mira mucho en nuestro campo laboral es el tema de cuando los clientes piden los cambios constantes en sus obras o en sus cosas. Entonces, ¿qué hacemos cuando el cliente pide cambios constantes que nos pueden afectar en tiempo y también en el presupuesto? Bueno, el tema de los cambios, es que con este tema es difícil. Hablamos de proyectos personales, de HZ Arquitectura. Me ha pasado de que, bueno, cuando recién empecé, tuve mi primer cliente, no supe serle claro al cliente y digamos que todo se lo aceptaba, porque yo estaba en el mundo de que tengo mi primer trabajo, no lo voy a desaprovechar, no lo voy a perder, no.
entonces aceptaba todo tipo de cambios. Tuvimos cambios incluso hasta terminando la obra, hubieron cambios, cosas de que obviamente pues no interfería, digamos, en el tema económico mío, no, pero sí, por ejemplo, como que llegaba el cliente y miraba el PVC del cielo raso. No, ya no lo quiero en PVC, lo quiero en este otro tipo de material. Entonces, todo eso es un tema que afecta, impacta. Yo digo que más que positivamente, porque es que los clientes dicen, es que los cambios son para bien. A ver, o sea, muchas veces no impacta positivamente el proyecto, sino que tiene un impacto negativo en el tiempo, así como me dices, y en el presupuesto. Eso retrasa demasiado el presupuesto y contraviene demasiado a lo pactado inicialmente, que uno se compromete, un ejemplo, a sacar un diseño en un mes, pero el cliente resultó sacándote muchos cambios y resultaste entregando un proyecto en 3 meses. Eso también te afecta a ti como profesional, porque pues hace que tardes demasiado tiempo en un proyecto. A veces son solamente los diseños y resulta que llega otro cliente con otro diseño diferente y tú resulta que no has terminado con el otro y empezaste otro, y a veces se generan ese tipo de controversias. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Volvemos otra vez, siendo claros con el cliente desde el inicio. Yo ya empecé a tomarlo de esta manera. Yo ya cobro por cambios. Yo le digo al cliente, bueno, tenemos esta etapa para formular el anteproyecto de la vivienda, hablemoslo así. Entonces, la persona me dice, listo, en tanto tiempo me entregas el anteproyecto. Yo le digo, sí. Aquí es importante que tengas en cuenta que puedes realizar 2 cambios que tú consideres. Si consideras que es un cambio, listo. Si consideras que no hay cambios, perfecto. Pero en esta entrega de anteproyecto, tú puedes realizar 2 cambios, los que tú creas convenientes, porque obviamente yo como profesional te voy a tratar de entregar el proyecto real y listo para empezar en su construcción. Yo no voy a traerte un proyecto que todavía le falten cambios, o no te voy a presentar un proyecto incompleto, no, te voy a traer un proyecto completo, como desde mi punto de vista profesional y técnico así debería ser. Entonces, tú vas a poder realizar 2 cambios que tú me digas, no, es que aquí no quiero la cocina de esta manera, que la quiero con isla, que no quiero el baño aquí, sino que lo quiero allá. O si, no, es que mi hija viene y necesito otra habitación. Entonces, ese tipo de cosas las vas a poder realizar en el anteproyecto. Cuando yo te entregue el proyecto, ahí si existe algún cambio en tema formal del proyecto, ya vamos a tener un costo adicional por cambio. Entonces ahí ya uno le empieza a hacer claro al cliente y él ya sabe si continúa haciendo el proyecto contigo, si no lo va a realizar. Pero entonces eso tiene que ser en el proceso, en el momento en el que te ves por primera vez con el cliente. Serle muy claro con ese tipo de cosas, para que él ya sepa qué atenerse, y pues que después ese tipo de cambios, digamos que no sean solamente negativos, sino que pues ya haya como tal por lo menos un intercambio económico en ese tema. Ok, listo. Otra cosa que digamos tenemos que lidiar mucho cuando estamos lidiando con clientes es el tema de mantenerlos informados, pero sin llegar a saturarlos. Entonces, ¿cómo podríamos mantener esa información sin saturarlos con detalles que pueden ser para ellos detalles técnicos innecesarios? No, señor. Hay que estoy en la entrevista. Bueno, ¿cómo hacemos la pregunta es, ¿cómo hacemos para mantener informado a un cliente sin saturarlo? Sí. Okay. Entonces, básicamente nosotros tenemos que manejar 2 lenguajes. Tenemos que manejar un lenguaje técnico en obra y tenemos que traducir ese lenguaje técnico a un lenguaje más sencillo. No, por ejemplo,
A los clientes, más que yo decirles, esta columna tiene tantas varillas de media, por tantos flejes, por tanto acá, tanto que no sé qué, bueno, más que ese tipo de información lo podemos nosotros llegar a obviar, porque pues el cliente como tal no le, digamos que él, al contratarnos a nosotros ya pone como tal la plena confianza de que el proyecto se va a realizar conforme a la normativa vigente, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros, más que llenarlo de información de todos los tecnicismos que debemos manejar en obra, es simplemente tener como unas visitas con el cliente. Yo lo hago de esta manera, o lo he hecho de esta manera. Le digo al cliente, bueno, ¿cada cuánto deseas visitar la obra? ¿Cada mes? ¿Cada 2 semanas? ¿Cada 3 semanas? Yo generalmente no hago que vayan tan seguido. O sea, no hago que visiten la obra, digamos, cada semana, porque realmente cada semana no se va a ver mucho avance. Entonces, el cliente sí se desespera porque no conoce los cronogramas, digamos que el cronograma, uno lo entiende el cronograma directamente de la obra. Entonces, si tú lo haces ir todas las semanas, también va a ser un desgaste para ti tener que explicarle, sí, lo que pasa es que esto ya viene porque es que estamos primero adelantando este tipo de actividad y que no sé qué. Entonces él se va a saturar de información. Entonces, si el cliente puede visitarnos por lo menos una vez cada 4 semanas, cada 3 semanas, está perfecto, porque se va a ver el avance de la obra. Entonces, simplemente hacemos que venga la visita, explicamos como tal el avance y le mostramos al cliente que él observe todo lo que se está realizando, pero no hay necesidad, digamos, como vuelvo y les digo, o sea, no hay necesidad de al cliente estarle dando informes técnicos. Bueno, en el sector público sí, todo el tiempo es con informes y con informes, pero en el tema privado no se satura un cliente de esta manera. El cliente le gusta ver mucho las imágenes de la casa. Mi primera casa fue así. El cliente me pidió los renders y no me volvió a molestar en toda la obra. Contentísimo con sus render, cómo se iba a ver la casa, los publicaba por todos lados, se los mostraba a todo el mundo. Y pues él en la obra, él decía, no, es que yo no quiero ir a mirar eso gris, yo no quiero ir a mirar eso en obra negra. Pues justamente era un familiar mío, por eso la confianza. Pero entonces, cuando no existe ese tipo de confianzas, se le dice al cliente que pueden visitar la obra cada cierto tiempo, pero no tan cerca. Ok, listo. Ya como última pregunta relacionada con el tema de los clientes es si nos podrías contar alguna situación difícil que tuviste con un cliente y el cómo se logra resolver esos conflictos sin dañar la relación que se debe tener entre arquitecto y cliente. Bueno, no sé si de pronto esto se ha encaminado que haya tenido algún problema con el cliente, es decir, que se haya enojado conmigo por algo. Pues es más como, pues por el lado de que si tuviese algún inconveniente con algún cliente, cómo se resolvió esa situación. Bueno, pues casi que volviendo a lo anterior, más que un problema es lo de siempre. He tenido un caso en un cliente del municipio de Altamira que construyó una casa de 3 pisos y decidió que nosotros se la diseñáramos, y el cliente resultaba que cambiaba demasiado, cambiaba constantemente de ideas, demasiado. O sea, como que arquitecto, me llamaba todos los días, arquitecto, ya no quiero esto así, sino que lo quiero así. Al otro día, arquitecto, no, mejor si volvamos a lo que teníamos. Y a la semana, no, arquitecto, es que ya no quiero solo un carro, quiero un garaje para 2 carros. Y a la semana, no, arquitecto, ya quiero meter una moto también ahí. Y como que eso hacía que se entorpeciera demasiado pues el trabajo y el proceso.
Y por eso, bueno, ¿cómo lo logré resolver con él? Básicamente, estos clientes siempre van a suceder y por más que tú dejes las cosas claras desde el inicio, siempre va a pasar lo mismo. ¿Cómo se logra resolver este tipo de cosas? Sí, normalmente lo mejor es, digamos que, hacer un contrato formal con las personas. Entonces, cuando ya trabajas con personas adultas centradas en lo que se está haciendo, tú simplemente te diriges al contrato. Como recuerda que tengo que presentarte un anteproyecto tal día. Ese día el anteproyecto vas a tener 2 oportunidades de realizarle 2 cambios al proyecto, ¿sí? Y como que simplemente manteniendo el diálogo con él, como que, sí, arquitecto, listo. Entonces, ¿cuál día? Listo, fijamos la fecha y demás. Entonces, siempre mediante el diálogo, pues nunca he tenido conflictos, problemas que se hayan ido más allá de este tipo de cosas. Sin embargo, sí pienso que ese tipo de inconvenientes sí los he tenido bastante. Listo, dale, muchas gracias. Ahorita le doy paso a mi compañera María Carolina para que te haga las últimas preguntas. Bueno, entonces, para ya ir finalizando, quisiera llevar la entrevista hacia una mirada más hacia el futuro, pensando en quienes estamos comenzando pues en esto de la arquitectura y en cómo podemos prepararnos para lo que se viene. Primero es qué habilidades considera fundamentales hoy en día para destacar en la gestión de proyectos arquitectónicos. Bueno, habilidades. Más que el simple hecho de que ya sabemos todos que tenemos que estar continuamente aprendiendo, continuamente a la vanguardia. Por eso en este momento me encuentro yo estudiando mucho el tema del Revit. Todos los arquitectos, como pasaba anteriormente, por ejemplo, conozco muchos arquitectos que se quedaron ya en el dibujo a papel, que se quedaron ya como tal en muchas cosas y no sé, por simple fundamentos, por simples conceptos, como que dicen no hay necesidad de aprender más, como que ya ahí me quedo. Entonces, para no poder destacar en proyectos arquitectónicos, uno tiene que estar a la vanguardia. Uno no se puede quedar en lo mismo porque pues no se destaca de esta manera. Entonces, esto también hace un punto importante para diferenciarte de los demás. Pero como tal, habilidades humanas claves que debemos tener nosotros es un pensamiento crítico, que yo creo que los profes todo el tiempo se los inculcan, se los recalcan, un pensamiento muy crítico, un manejo completo, o sea, no parcial, un manejo completo de la normativa, porque los arquitectos, eso es lo difícil, que el arquitecto cuando trabaja en Medellín tiene clara su normativa, pero si se va para Ibagué, allá es otra normativa aparte. Si se viene para un municipio, cambia radicalmente la normativa. Entonces, siempre hay que estar también a la vanguardia en ese tema. La comunicación. Entonces, toda la entrevista se ha basado en este tema de la comunicación que debemos tener nosotros como profesionales. La adaptabilidad, porque pues al momento de que surjan problemas, inconvenientes, nosotros debemos saber adaptarnos y poderlos resolver. Y en mi caso, pues tener, digamos que el conocimiento claro del enfoque en lo que nos queremos especializar. Por ejemplo, en mi caso, la bioclimática. Tengo que generar una habilidad, tengo que conocerla para yo poderla manejar y poderla, digamos que, incluir o tener en cuenta en todos los proyectos. Digamos, estas son como tal habilidades que yo considero que se deben tener en cuenta.
Como segunda pregunta, en relación con la formación que recibimos como arquitectos. Respecto a pues a lo que sabes, ¿qué cambios crees que deberían darse en la formación académica de los arquitectos para responder al futuro? Bueno, esa pregunta, me puso hasta frío. Bueno, como qué cambios creo yo que deberían realizarse en una academia, una universidad. Bueno, hijo de madre. Bueno, claro está que las universidades, para poderse acreditar de alta calidad o para tener su registro calificado actualizado en los programas de arquitectura, se tiene que renovar el plan de estudios cada 4 años. Entonces, se tienen que hacer unos cambios obligatorios en este margen. Entonces, digamos que los cambios pues ya se realizan, ¿no? Pero como tal, ¿en qué pensaría yo que se podría enfocar más bien la formación académica? En la relación con la gente. Hay que tener demasiada relación con la gente para nosotros poder evaluar, analizar todos los componentes socioeconómicos de una comunidad. Hay que tener mucha relación con las personas, hay que hacer más visitas, más trabajos de campo, hay que interactuar más con las comunidades, y no hablo de la misma comunidad en la que nos relacionamos inmediatamente, sino hablo de las demás comunidades, diferentes etnias, conocer diferentes actividades que se realicen, porque pues en todas las comunidades no se construye de la misma forma. Entonces, digamos que esa relación directa con la comunidad es la que se debería enfocar más que trabajar uno en casa y diseñar para un cliente imaginario, sino relacionarse un poco más con la gente. Bueno, ya mirando ahora hacia el tipo de arquitectura que se viene, ¿qué tipos de proyectos cree que serán más relevantes en el futuro? Todo futuro. Voy a sudar con las preguntas. Pues mira, yo pienso que a lo que vamos a terminar apuntándole nosotros es al tema tecnológico. Todo lo que tenga que ser, pienso yo, que ya se está implementando, pero muy mecánicamente, y es la domótica. Yo pienso que hacia allá es donde nosotros vamos a estar direccionados, a hacer las casas más autosuficientes, a hacer los proyectos más autosuficientes, que no haya necesidad, digamos, de la interacción humana para que funcione. Pienso yo que iría más hacia ese tipo de proyectos. Y ya, por último, pensando ya más en una visión más amplia de la profesión, ¿cuál considera que será el mayor reto para los arquitectos en las próximas décadas? El reto. Pues pucha. No, es que yo pienso que el mayor reto para los arquitectos siempre va a ser la gente. Siempre va a ser los clientes, porque si uno se pone a pensar, un cliente que haya tenido un arquitecto en los años 1800 no es el mismo cliente que tenemos hoy. Y pienso yo que ahora, como se están generando todas las generaciones, las nuevas generaciones de los chicos, cómo se están comportando, de cómo se están manejando ante la sociedad, que ya cada vez como que hay menos interacción social, sino que todo es virtual. Entonces pienso yo que se va a generar a otro tipo de clientes más adelante. Entonces yo pienso que
que este va a ser nuestro mayor reto, porque pues los arquitectos siempre nos debemos a los clientes y ciertamente hagamos una casa, hagamos un edificio, hagamos un parqueadero, hagamos no sé, hagamos una banca, diseñemos unos zapatos, así diseñemos un automóvil, siempre va a ser para un cliente, siempre va a ser para alguien que lo utilice, para alguien que se mueva en el entorno. Entonces, este va a ser nuestro mayor y principal reto de toda la vida, nuestro karma. Y ya para cerrar, queremos agradecerle por este espacio y su tiempo prestado pues, para la entrevista y también por compartir su mirada sobre el presente y el futuro de la arquitectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Como les digo, es un placer para mí. Es mi primera entrevista como profesional en la arquitectura. Cuando la Arqui Luisa me dice, Arqui, es que pensé en ti para que hiciéramos una entrevista, y yo, ustedes no se imaginan los nervios que he tenido yo desde el día que me dijeron que me iban a entrevistar hasta hoy. Mejor dicho, hoy me desperté con las manos frías, con todo. Entonces, de igual manera, chicos, gracias, porque pues todo ese tipo de experiencias es muy bonitas y ayudan a, digamos, que a enriquecerse uno como persona, más que como profesional, como persona, y espero que pues de algo les haya funcionado, que les haya servido la información. Como les digo, tengo una trayectoria muy corta, pero sí me he logrado diversificar en varias cositas, entonces acepté la entrevista para poderles contar un poco de todo lo que me ha pasado. No, muchísimas gracias por su tiempo y que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, gracias, ahí estamos hablando. Listo. Sí, Pues, me disculpan porque pues me tocó abrir el PDF de las preguntas porque me estaba enredando un poco al principio. Creo que Juan Pablo y Santiago sí me hacían las preguntas como tal, no tan leyendo la pregunta, sino porque yo los había leído y o sea, sé las preguntas, pero cuando me empiezan a meter más información, como que bueno, y es que ha pasado esto y que yo quedé como muy quieto, ¿qué pregunta es esa? ¿Dónde voy? ¿O qué me están diciendo? Entonces, me tocó abrir como que el WhatsApp de una vez, pum, la imagen, y no sé si por ahí se miró que, pues, el reflejo de las gafas, como que saqué el PDF, y algo se tuvo que haber notado. Pero bueno, tenía el PDF ahí de las preguntas, y me iba mirando la pregunta y iba escuchando. Pues No, para poder. te preguntamos solo el PDF, sino que como tú ibas soltando pues como información o datos, intentamos pues como que meterla ahí para que pronto te ayudara un poco la información. Y no Eso. estar ahí nadando. Eso. No, listo. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Tengan bonito día. Bueno, igual. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí seguimos nosotros. Oye, Bueno. Me duelen las piernas. Dios mío, qué horrible. más larga. Por otra parte, Cierto. esperemos que nos sirva, pues ya vimos que como que la experiencia no nos da. Es que a ver, o sea, él tiene mucha experiencia por el lado, pero no tiene, o sea, experiencia profesional. Graduado es otra cosa. Pero yo creo que eso, sí, o sea, yo creo que la entrevista Es lo que le digamos al siempre y profesor. cuando se corte pues, el tiempo que él dijo. Que teníamos otra persona estimada, pero que nos quedó mal. Entonces nos tocó sacar esta entrevista por la tangente. Pues dado en caso de que nos diga algo, igual si algo cortamos, yo grabo, yo no he cortado la grabada.